Yo soy Felipe Díez, soy el coordinador de CTO en cardiología y me ha pedido CTO, como a otros compañeros, que hagamos esto que están llamando una masterclass de cardiología. Cuando yo quiera establecer la primera parte de lectura, esto está muy bien aquí, de lectura de un electrocardiograma, que es el ritmo, lo primero que yo tengo que ser capaz de identificar son los dos primeros puntos, que son el ritmo de un electrocardiograma. El primer punto será identificar si un electrocardiograma va regular o si va irregular. Y el punto 2 será identificar si el paciente tiene onda P. Porque si el paciente tiene un ritmo regular, ¿de acuerdo? Si tenemos un ritmo regular y tenemos ondas P, y las ondas P son sinusales, entonces lo llamamos ritmo sinusal regular, ritmo sinusal. ¿De qué manera yo identifico que una onda P es sinusal? Porque viene de arriba y viene de abajo, es decir, que es positiva en la cara inferior, que ve siempre acercarse el vector de despolarización desde la parte alta, y positiva en 1 y en AVL, porque ven siempre el vector de despolarización acercarse. Esa es la identificación, entendiéndolo con la P, de la positividad de lo que se acerca y la negatividad eléctrica de lo que se aleja. Siempre el truco de la regla mnemotécnica es saber que una onda P que sea positiva en 1 y positiva en 2 es una onda P sinusal. ¿Por qué? Porque si es positiva en 1 viene de la derecha y si es positiva en 2 viene de arriba. Eso es entender electrocardiografía, ¿vale? Si un electro es regular y tiene una onda P sinusal, tiene un ritmo regular sinusal, ritmo sinusal. Si un electro tiene una actividad completamente irregular, en el 98% de los casos va a ser una fibrilación auricular y evidentemente no vamos a tener onda P. Todo lo que empiece siempre por regularidad e irregularidad me servirá para acertar. Cuando dice positiva en 1 y en 2, ¿qué significa? Cuando digo 1, me refiero a derivación 1. Si digo 2, me refiero a derivación 2. Si quiero específicamente referirme a V1 o B1, como se dice muchas veces también, ¿no? Especificaré V1 o V5 o V6, ¿vale? Si yo digo 1 exclusivamente, me refiero a 1, 2, 3, ¿vale? Es decir, derivaciones de miembros, ¿vale? Empezar siempre por el ritmo es una garantía. ¿Por qué? Y lo vais a hacer mucho, porque la mayoría de las veces el ojo del ser humano va a buscar siempre las P's, ¿vale? Si jugáis o intentáis forzar la búsqueda de la P, vais a fallar muchos electros de FA, que al final es la arritmia más importante que hay del mundo, la más frecuente que hay, la que requiere anticoagulación, la que vemos todos los días en las urgencias miles de veces, en los centros de atención primaria. La FA es la arritmia más importante de diagnosticar porque es la que tiene unas implicaciones más claras. Entonces, todo lo que sea irregular es una FA. Cuando sea regular, busco las P's. Vuestro cerebro siempre va a intentar buscar las P's directamente y va a empezar a ver FAs donde hay sinusales o sinusales donde hay FA. Por eso siempre la disquisición debe ser entre la regularidad o la irregularidad. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya hemos visto lo que es la onda. Me ha dicho un compañero que la comunicación entre la parte derecha e izquierda de la aurícula es la de Bachmann, eso es 100%, ¿verdad? Pero eso ya es un nivel top, ¿vale? Es que se lo sepa, pues estupendo. Es lo bonito de la cardiología, que hay muchos niveles, ¿vale? Esta actividad eléctrica, evidentemente, llega al final a un embudo eléctrico, que es el nodo auriculoventricular, que también tiene capacidad de marcapasos, normalmente entre 40 o 60 latidos por minuto, pero no está nunca funcionando porque tiene un nodo marcapasos que va más rápido por encima, que es el nodo sinusal. Entonces, este nodo auriculoventricular tiene dos propiedades importantes, ¿vale? La primera propiedad importante es que es de conducción bastante lenta. La segunda propiedad que yo creo que merece la pena, y hay muchas veces que cuando entramos aquí, 2 y AVF la onda P es positiva, por supuesto, claro, pero por hacer una regla mnemotécnica más sencilla, positiva en 1, positiva en 2, que se entiende rápido y sabes que viene de la derecha y de arriba del nodo sinusal, ¿vale? El segundo es que tiene un periodo refractario, ¿vale?, que es bastante largo. Entonces, aquí hay muchas veces, volvemos a lo mismo, que hay gente que ya en este momento desconecta. Yo no quiero ser. El periodo refractario es muy sencillo de entender porque yo creo que sabemos todos lo que es. Lo podemos llevar a un terreno un poco más sexual en el que todos tenemos claro lo que es el periodo refractario, ¿no? Pues esto es lo mismo. El periodo refractario es ese intervalo de tiempo en el que el nodo auriculoventricular no acepta ninguna otra actividad eléctrica que pase porque está descansando hasta que se recupere, ¿vale? Eso es el periodo refractario. Entonces, el nodo AV tiene una conducción lenta y tiene un periodo refractario largo. Y esto es muy útil porque es un mecanismo que nos mantiene vivos en caso de que tengamos la arritmia que habéis visto todos alguna vez en vuestra vida, en los pacientes, que es la FA. Cuando nosotros tenemos una fibrilación auricular, las aurículas van a 600 por minuto. Pero esos 600
no pasan los 600 al ventrículo y entonces el ventrículo fibrila y te mueres. ¿Por qué? Porque pasan, ¿cuántos? Pues 130, 150, 160, lo que siempre decimos más o menos que es 220 menos la edad, que es la capacidad máxima que tiene un nodo AV. Ese es el periodo refractario. Es un mecanismo de seguridad para que en caso de que haya arritmias supraventriculares, es decir, de la aurícula, nuestro ventrículo no reciba toda esa cantidad de actividad eléctrica, sino que solo pasen unas cuantas, que es lo que decida el nodo AV, ¿vale? Ese es el periodo refractario del nodo AV. El hecho de que nosotros tengamos una conducción lenta en el nodo AV es lo que da lugar al tercer punto de un electrocardiograma básico, ¿vale? Que es lo que se llama el intervalo PR. El intervalo PR es única y exclusivamente el tiempo en el que la actividad eléctrica está atravesando este nodo AV. El espacio entre el inicio de la onda P, ¿vale? Que rápidamente llega al nodo AV, y el inicio más o menos del QRS, la mitad del QRS, que es la onda R, ¿vale? Este es el intervalo PR. El intervalo PR, sabéis que se considera normal entre 120 y 200 milisegundos. 3, 5 cuadraditos del electro. A partir de aquí, aunque esta es una parte menos importante, nosotros, por tanto, podemos tener intervalos PR que sean cortos, es decir, intervalos PR que midan menos de 120 milisegundos, o intervalos PR que sean largos. De aquí, la primera alteración me habla casi siempre, el 99% de las veces, del síndrome más difícil que hay a nivel electrocardiográfico en cardiología, que es el Ward-Parkinson-White, ¿vale? Y el hecho de que tengas un PR largo me identifica directamente lo que se llama un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿vale? A partir de aquí, a partir del haz de His y que se despolariza todo el ventrículo, viene la cuarta parte de un electrocardiograma normal siempre, que va a ser la despolarización del ventrículo, es decir, lo que se llama el QRS. ¿Vale? El QRS, igual que la onda P, es la despolarización de la aurícula, el QRS es la fusión del ventrículo. El QRS, típicamente, lo único que podemos decir de él, dos cosas. Lo primero que podemos decir del QRS es cómo es el eje del QRS. Y lo segundo que podemos decir del QRS es si el QRS es estrecho o si por el contrario el QRS es ancho. Más cosas de un QRS no se pueden decir, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, si es estrecho o es ancho. Con respecto al estrecho o ancho, sabéis que el punto de corte que nosotros usamos son 120 milisegundos, que son 3 cuadraditos del electrocardiograma. Y tiene que quedar en el cerebro de todo el mundo grabado que siempre, en el 99,99% de las veces, ¿vale?, que un paciente tiene un QRS ancho, lo que tiene es un bloqueo de rama. De la misma manera que un electrocardiograma irregular es una FA, ¿vale? Es que tengo que quitarlo, es una FA, ¿vale? Un QRS ancho es un bloqueo de rama hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? La diferencia o el intervalo son 120 milisegundos, que es lo que nosotros estamos usando para identificar todo lo que sea de 120 para abajo es estrecho, es normal, y todo lo que sea más de 120 es ancho y es un bloqueo de rama. A partir de aquí, si decimos bloqueo de rama, no nos podemos quedar en el bloqueo de rama. Tenemos que decir, bueno, bloqueo de rama, ¿de qué rama? Porque sabemos que el sistema de conducción tiene una rama derecha y una rama izquierda. Pues para identificarlo, la regla mnemotécnica lo único que me dice es que única y exclusivamente tengo que centrar toda mi atención en la morfología o en la polaridad de una derivación, que es V1. Si V1 tiene un QRS positivo, entonces lo que tengo es un bloqueo de rama derecha. Y si V1, perdón, tiene un QRS negativo, entonces lo que tengo es un bloqueo de rama izquierda de la B. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Solo y exclusivamente tenéis que ver una única derivación, V1. Segundo, que sirve bastante para ayudar. En un bloqueo de rama es definitorio 100% que se produce una pérdida absoluta de la concordancia entre la polaridad del QRS, ¿vale?, de la onda T y del intervalo ST. ¿Eso qué quiere decir? Que en un electro, la mayoría de los electros del mundo, ¿vale?, donde yo tengo una P, donde yo tengo el QRS, ¿vale?, positivo, la onda T es positiva. Eso es la concordancia. Positivo, positivo. Eso pasa en la mayoría de QRS del mundo. ¿Qué es lo que ocurre en un bloqueo de rama? Lo que ocurre es que donde el QRS es positivo, la onda T se hace negativa y el ST se desciende. Y donde el QRS es negativo, la onda T se hace positiva y el ST asciende. ¿Cómo se ve esto con la regla mnemotérmica? ¿O qué quiere decir esto del QRS positivo? Quiere decir que yo tengo un QRS ancho, identifico un bloqueo de rama. Miro V1 y digo, ¿qué es positivo? Pues tenemos el QRS positivo. Con
con el ST descendido y la onda T negativa. Esa es la pérdida de la concordancia. ¿Qué es negativo? Pues tendré el QRS negativo, bloqueo de rama izquierda, con el ST ascendido y la onda T positiva. Eso básicamente es lo que se ve en los bloqueos de rama. Positivo, negativo, negativo, positivo. Confirmamos la pérdida de concordancia entre la polaridad del QRS y la polaridad de la onda T. Esto es lo más importante. Lo más importante de un electro es el ritmo y lo más importante es ser capaz de identificar un bloqueo de rama. Ahora bien, el que quiera o la que quiera la matrícula de honor, tenemos la parte del eje del QRS. Cuando hablamos del eje del QRS, sabéis que para aclarar el eje del QRS os tenéis que pintar, ¿no?, ese mapa que se hace así muchas veces en el que se ponen las derivaciones. A ver, el que sepa pintarse el mapa, lo de la concordancia es que se pierde. Esto, insisto, como mejor lo vamos a ver cuando veamos bloqueos de rama. Y cuando lo veamos, ya el que no lo enganche lo va a enganchar directamente, ¿vale? Pero entonces, el que se sepa pintar el mapa del eje del QRS, perfecto. Pero entiendo que la mayoría de las personas no saben pintarse el mapa del eje del QRS. Entonces, para el que se lo sepa pintar, perfecto. Pero el QRS, ¿vale?, tiene una regla mnemotécnica. El eje es normal siempre que el QRS sea positivo en 1 y positivo en 2. Exactamente las mismas derivaciones donde una onda P es sinusal. Es decir, que la onda P va a ser normal si es positiva en 1 y positiva en 2, y que el QRS va a tener un eje normal si el QRS es positivo en 1 y positivo en 2. ¿Por qué es positivo en V1? Vale, la pregunta de Gustavo es muy buena, ¿vale? Entonces, esa sí me interesa, esa me la guardo y la voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Entonces, me centro en el eje, ¿vale? Regla mnemotécnica. QRS positivo en 1 y positivo en 2, en las dos, es un eje normal. Todo lo que incumpla el hecho de que el QRS tiene que ser positivo en 1 y positivo en 2, hace que el eje no sea normal. Y el eje solo se puede desviar hacia la derecha o hacia la izquierda. Es cierto que tiene hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿de qué depende esto? Insisto que esto ya es una parte más complicada. ¿Por qué? Porque la definición de los hemibloqueos, ya sea hemibloqueo anterior o hemibloqueo posterior de la rama izquierda, depende del eje del QRS. Y de estos, el que yo creo que como médico y como especialista es obligatorio que tengamos 100% clarinete, es el hemibloqueo anterior, porque el hemibloqueo anterior de la rama izquierda es frecuentísimo con la edad y viene definido por la presencia de un eje izquierdo del QRS, asociado a unos cambios morfológicos que yo creo que no hay que entrar, ¿vale?, porque son complicados. Entonces, alguien me puede decir, yo no sé ver un eje izquierdo, ¿vale? No sabes ver un eje izquierdo, pero sí sabes que el eje del QRS es normal si es positivo en 1 y positivo en 2. ¿Vale? ¿Cómo se ve un eje izquierdo? El eje izquierdo se ve cuando el QRS, ¿vale?, cuando el QRS es negativo en la cara inferior del corazón. Perfecto. La cara inferior es 2, 3 y AVF. Si tú tienes un QRS negativo, ¿vale?, negativo en 2, 3 y AVF, estás incumpliendo la norma de que el eje del QRS es normal si es positivo en 1 y positivo en 2. En el momento en el que veáis que un QRS no es positivo en 1 y positivo en 2, es muy importante que identifiquéis si 2 es negativo para iros a 3 y ver si es negativo, y para iros a VF y ver si es negativo. Porque, insisto, si 2, 3 y AVF tienen un QRS negativo, eso es lo que viene definido como hemibloqueo anterior de la rama izquierda en el 99% de los casos. Por eso, digamos, desde el punto de vista práctico, es la única utilidad, más allá de estar en un hospital y poder vacilar de que sabes del eje QRS, para identificar cómo es el eje. Lo contrario es un eje positivo en estas derivaciones y negativo en 1 es un eje derecho, ¿vale? Pero insisto que ver el hemibloqueo posterior puede ser un poco complicado. Ha habido una pregunta que me ha hecho Gustavo que sí que me parece muy interesante. Yo toda la parte del bloqueo de rama y la polaridad en V1 la estoy diciendo como regla mnemotécnica para memorizarla. Pero si alguien prefiere entenderlo, y a mí me encanta la gente que lo entienda, yo lo prefiero muchísimo, ¿vale? Es decir, ¿por qué yo estoy diciendo que un QRS o un bloqueo de rama es de una manera o de otra? La clave siempre es te pintas aquí el haz de His, ¿vale?, con la subdivisión en la rama derecha y en la rama izquierda, ¿vale? Y te pintas aquí la derivación V1, que es la precordial derecha por antonomasia, y la derivación V6, que es la derivación precordial izquierda por antonomasia. Esto me lo he hecho cientos de veces en mi vida. Entonces, a partir de aquí es muy fácil que alguien me diga, vamos a pintar un bloqueo de rama derecha, ¿no? Es decir, la rama derecha
está completamente bloqueada. Pues muy bien, ¿qué es lo que hace la electricidad? La electricidad baja por el haz de His y no puede llevar la electricidad al ventrículo derecho porque la rama está bloqueada. Es decir, baja por la rama izquierda y despolarizas el ventrículo izquierdo. La pregunta es, ¿cómo llega en un bloqueo de rama derecha la electricidad al ventrículo derecho? Pues evidentemente atravesando el espesor miocárdico. Pero al atravesar el espesor miocárdico no va por el sistema eléctrico rápido de conducción que es el His, sino que tiene que entrar por el músculo. Al entrar en el músculo, el QRS se ensancha, porque ya no estamos en sitio de conducción rápida. ¿Y cómo ve V1 el vector de despolarización? Lo ve acercarse, de manera que QRS, el V1 se hace positivo.